tratamiento de pacientes de COVID desde que ingresan al hospital. Sí, Perfecto. justamente frente a la cama en terapia donde yo estaba, había una persona mayor. Bueno, yo tengo 60 años y esta persona debe tener alrededor de unos 70 años. Y lo curioso es que cuando él quedaba en decúbito prono, él saturaba 96, 97, pero una persona que no toleraba esto. Yo simplemente le recomendaba, le digo, mire, usted satura mejor que yo. Entonces, ya cuando yo salí de terapia, él se quedó y yo le dije, mire, aquí está el resultado. Entonces pero las cosas, mira cómo son las cosas. Yo fui el que salió primero de terapia, pero él fue el que salió primero de la clínica. Él salió primero que yo. Entonces, eso fue verdaderamente una piedra angular en la recuperación, porque en 3, 4 días, la verdad es que cuando me tocó ingresar, porque yo fui a hacerme una tomografía por mi problema respiratorio, ya me había dado la fiebre y toda la historia, y la doctora que me recibió me dijo, doctor, usted no puede hacer caso, tiene que hacer ingresado. Entonces ahí me enteré que estaba más o menos el 70% del pulmón tomado. Entonces, bueno, la verdad es que ahí sí me dio un poco de temor, pero yo dije, bueno, todo va a salir bien, porque esa es una cuestión, el optimismo, el mantenerme positivo todos los días, yo creo que me ayudó muchísimo a seguir en una lucha, porque bueno, nosotros tenemos que hacer una parte y los médicos hacen la otra, pero esta parte de mantenerme siempre positivo de que todo iba a salir bien y de que yo iba a salir de este cuadro pidiendo allá arriba, verdaderamente fue lo que aquí estoy. Gracias, Walter. Gracias por tu testimonio. Bueno, te quedamos sin palabras y está, obviamente, esa experiencia, el resultado que te dio, esas conclusiones que te puso el Señor para que tuvieras una razón de vivir y que no todo estaba en el dinero, sino también en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, y eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y la verdad que lo aplaudo y lo utilizo para mi vida, lo utilizo para todos, para que pensemos también en la importancia de la familia como tal y ese motivo que usó Daniela, por ejemplo, para que se comunicaran los pacientes a través de un iPad con sus familiares. No sé si, Daniela, tuviste pacientes que le llevaste el iPad y no se murieron y que salieron adelante y que la familia les dio esa posibilidad de fortalecerse y respirar mejor y de ventilar mejor. Estoy seguro que eso debió influir de alguna manera en el resultado de fortaleza que le dio a las personas para salir adelante. Y una última pregunta para ti, Walter. Desde el punto de vista ortopédico, ¿has tenido que lidiar con el COVID de pacientes? ¿Has tenido que hacer alguna cosa con COVID desde el punto de vista de ortopedia? Bueno, perdí mucha masa muscular. La parte respiratoria, al principio después me ahogaba un poco, pero con unos ejercicios respiratorios que me recomendaron y después definitivamente tenía que hacer ejercicio en mi dormitorio. La verdad es que poco a poco he recuperado mi parte respiratoria. Ya este fin de semana me fui a jugar tenis y ya estoy bastante bien. Y recuperando la masa muscular porque verdaderamente el que salió hace ya casi 2 meses no es el mismo de ahora. Tanto así, es una anécdota que justamente la comentaba con un amigo que este fin de semana me fue a la playa, lógicamente siguiendo todas las medidas, la mascarilla, la distancia y todo. Y le comentaba que el día que me fue a hacer la tomografía, o sea, me fui con una camiseta, un jean y unos zapatos. Y resulta que esa es la misma ropa que yo dejé mientras estuve hospitalizada porque todos me daban una bata todos los días. Y cuando regresé a mi casa, los pantalones se me caían. Entonces pude ver que perdí mucha masa muscular. Bueno, no sé cuántas libras bajé, pero ya estoy recuperado, gracias a Dios. Qué bueno, te felicito, Walter, gracias, te felicito. Gracias a ti. Gracias, Walter. Gracias a ti. Bien, gracias, un abrazo a ustedes. No te vayas, por pronto hay preguntas. Y nuestro quinto conferencista, digamos que es la fresa del postre, o es el que todos esperamos en un momento dado cuando hablamos de todo esto. Tengo el placer de presentarles al doctor Federico Inestrosa, médico colombiano, graduado en Medellín, en el GES de Medellín, es médico internista
graduado en Danville, Pensilvania, e infectólogo de Washington. Actualmente es el director asociado del Orlando Immunology Center. Él es especialista en HIV y también es board certified por el Internal Medicine por Infectious Disease. Federico, la verdad que cuando uno se enfrenta a todo esto y ve toda la cantidad de cosas que pasan, las esperanzas están fundadas en qué es lo que va a pasar y cómo vamos a salir de esta. Y tú nos vas a ayudar con eso. Nos vas a contar cómo es que podemos algún día salir de esto y qué estamos haciendo. Y un especialista como tú en el área de inmunología en Orlando y que sé que estás dirigiendo algunas cosas, buscando la salida, pues quiero que nos compartas qué es lo que se está viendo con la visión del COVID y cuál es el futuro. Bueno, Andrés, gracias, gracias por la presentación. Sí, o sea, y muchas gracias a todos por las experiencias que han presentado. Daniela, me quito el sombrero por todo eso que hiciste. Qué bien por tus papás y deben sentirse orgullosos. Javier, Fanny, me alegra, o sea, realmente, Daniela, increíble. Pero bueno, como tú dices, ahora estamos ya en otra fase. Hemos notado pues que como Javier venía diciendo, estamos viendo más casos en gente más joven con una mortalidad un poco más baja como la que veíamos antes, porque hemos tenido tiempo de conocer más la enfermedad. Conoces mejor a tu enemigo, lo vas a enfrentar mejor. Ya hay mejores tratamientos, ya tenemos tratamientos que han mostrado cierta ventaja en ciertos casos, como se había mencionado antes, sobre todo la introducción de la dexametasona como uno de ellos, y otros que siguen ahí como el remdesivir y el plasma convaleciente, como otras posibles alternativas de tratamiento para esos pacientes que están en un estado más grave. Pero bueno, la idea es tratar de evitar que lleguemos hasta eso. Y todo el mundo pues se preguntará dónde vamos en la parte de ya sea tratamientos ambulatorios o tener la vacuna. Tener la vacuna para la población en general. Para darle un poquito como de introducción a lo de la aprobación de una vacuna, que pues todos estamos diciendo cuándo sale la vacuna, cuándo está, todo el mundo dice posiblemente a principios del próximo año y todo eso. Es importante entender que ahora se está acelerando todo, pero el proceso en condiciones normales de aprobar una vacuna tarda mucho tiempo, es un proceso de años cuando se da pues en las condiciones normales, cuando no hay una emergencia. Tarda incluso más que la aprobación de un medicamento para una enfermedad, tarda un poco más el aprobar una vacuna. Se mueve pues en diferentes fases de investigación, en la cual las primeras 3 fases de investigación de una vacuna, más que todo se concentran en la seguridad, que yo se la voy a dar a un paciente, qué efectos secundarios vamos a ver. Y eso toma 3 fases que toman su cierto tiempo, o sea, empezando por la parte preclínica, cuando se empieza a investigar en animales, y ya empieza pues en números pequeños de la población general, de hombres y mujeres, y se avanza luego a fase 2, se avanza en más pacientes, ya en centenares de pacientes, inicialmente son decenas, después en centenares de pacientes en la fase 2, y ya cuando nos movemos a la fase 3, es decir, la vacuna ha logrado pasar pues todas esas bases, esos pasos de seguridad, demostrando no causar problemas significativos en el hombre. Entonces avanzamos a la fase 3, que ya son miles de pacientes que es el compromiso pues, de enrolar en el estudio. Miles de pacientes, y ya el objetivo principal cuando se llega a fase 3, la seguridad siempre está, de fase 1 hasta fase 3 siempre se va a estar viendo la seguridad, los efectos secundarios, pero ya el objetivo principal en fase 3 es ver la eficacia del producto que estamos usando, o sea, de la vacuna que se le está dando a los pacientes. Y lo ideal, pues siempre en todo este tipo de estudios es que sea un estudio en el cual
se compare con un placebo, porque pues realmente no hay vacuna. Si no hay vacuna, entonces es completamente ético hacer un estudio en el cual se da un producto de placebo y la vacuna a dos diferentes poblaciones, a los pacientes, a los participantes, y eventualmente hay que ver el resultado en la gente que recibió, cuando ya se da a conocer los resultados, la gente que recibió placebo contra la gente que recibió la vacuna, quienes se infectaron menos. Que la idea pues de la vacuna es obviamente prevenir la infección. Quienes tuvieron menos de esto. En la fase 3 ya hay 2 vacunas importantes en los Estados Unidos que se les dieron una fase de aceleración para hacer esto más rápido, que es la vacuna que se llama de una farmacéutica llamada Moderna, y la otra que es un proyecto, el Moderna es con la empresa privada básicamente, es una farmacéutica, y hay otro proyecto en el cual se involucró el Instituto Nacional de Salud con parte de la empresa privada y una institución académica, que esto es el Instituto Nacional de Salud con AstraZeneca como la parte privada y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y esta es una vacuna en la cual nuestro sitio fue seleccionado como el único en el área de la Florida para empezar este proyecto. La idea es enrolar hasta una cantidad de 30,000 participantes en todos los Estados Unidos. Y la población en la cual se pretende, la población objetivo para esto son personas que están a más alto riesgo de adquirir la infección. Y empezando en la parte demográfica, Daniela nos venía diciendo, comunidades afroamericanas, hispanos. Desafortunadamente ha sido una población que en los Estados Unidos ha sufrido mucho más el impacto de esta enfermedad. Entonces, esa es una de las poblaciones en las cuales hay más interés en tratar de ponerlos en el estudio. Obviamente, todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, toda persona que trabaja en el hospital y que está en contacto viendo pacientes, también es otra población de riesgo. Todas las personas que responden que responden al sistema de emergencias en cualquier sistema de salud. O sea, los que van en la ambulancia, los paramédicos, la Cruz Roja, todo ese equipo que tiene que ver en atender las emergencias antes de que una persona llegue al hospital. También esa es otra gran población de riesgo. También hay poblaciones que no tienen que ver con la salud. Plantas en las cuales se empaca productos para consumo humano, como carnes y todo eso. Son poblaciones que potencialmente pueden tener más riesgo, conductores de servicio público. Esas son las poblaciones objetivo en las que sabemos que están más expuestas al público en general y tienden a tener más riesgo de infectarse. Ahí empezaremos en la fase 3 de este estudio de esta vacuna que les venía comentando. Se está pidiendo, obviamente, de tratar de completar esta fase en un tiempo récord, idealmente, que del mes, desde que arranquemos, que posiblemente arranquemos de aquí al 1 de julio, perdón, al 1 de agosto. Empezando y tratar de que toda la fase en que se enrolen todos los pacientes en un periodo de 3 meses para poder dar resultados lo más pronto posible, llevar la data a la FDA, que es la autoridad que eventualmente va a determinar si la vacuna fue segura, si la vacuna fue efectiva. No sirve de nada si fue segura, pero no sirvió para nada. Tienen que ser los dos criterios, tienen que estar bien tienen que mostrar una buena validez. Y ojalá tener esta vacuna, pues si Dios quiere, a finales de año o principios del próximo año. Todavía sabemos que esta epidemia se nos viene para largo.
Nos llega en este momento este estudio cuando las infecciones en Florida nos estamos convirtiendo en uno de los epicentros de esta pandemia, ya rankeados, pues como tú decías, en número 3 en el país. Entonces, eso es básicamente pues, lo que se nos viene en cuanto a la vacuna, en lo que eso se refiere en la parte de prevención del coronavirus. Nico, ¿esta vacuna es con virus vivos o con virus atenuado? ¿Con qué lo están haciendo? Es buena pregunta. Hay varios tipos de vacunas que hay que se encuentran en este momento, pues que se estudian. Estas dos que están en la fase 3 son vacunas que no tienen virus vivos atenuados. Lo que se utiliza es material genético del coronavirus y se utiliza ya sea algún vector, algo que en muchas vacunas lo que se ha utilizado son vectores de adenovirus, que es otro virus que se atenúa, pero que no tiene ningún tipo de peligro cuando está manipulado para utilizarse en una vacuna. No es vivo ni nada de eso. Simplemente es un material genético que ayuda a que esta parte del material genético del coronavirus se pueda inyectar y crea la respuesta inmune que estamos esperando. Crea que la persona pueda desarrollar anticuerpos, que si se llega a enfrentar a la enfermedad, la sepa combatir y no se infecte. Federico, una pregunta. Sabemos que hay muchas empresas trabajando en la vacuna, ¿cierto? Muchos proyectos a nivel mundial, no solo en los Estados Unidos. ¿Cómo va a funcionar eso? Porque todos están en lo mismo, ¿no? Trabajando en las diferentes fases para conseguir el resultado final. ¿Va a haber muchas vacunas? ¿Va a haber una vacuna? ¿Cómo va a ser el final de eso? Es interesante, pues, o sea, en este momento hay 2 vacunas en la delantera que de probar buena eficacia y seguridad, es posible que eventualmente sola el producto final sea una o solo 2 vacunas aprobadas, como tenemos, pues, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades, por decirle algo, en cuanto a hepatitis B, hay 2 vacunas licenciadas que funcionan de diferente manera, pero llegan al mismo objetivo, que es crear inmunidad. Entonces, siempre y cuando las que están al frente en esta carrera muestren que pueden cumplir con eso, eventualmente cuando ya haya 1 o 2 vacunas que son efectivas, las vacunas que vienen en la parte de atrás realmente ya puede que no continúen si se logra predecir que no van a superar lo que ya se logró con las actuales. Entonces, al final, posiblemente 1 o 2 vacunas que solamente lleguen a estar disponibles. Perfecto, Federico, muchas gracias. Voy a abrir los micrófonos para algunas preguntas, pero tengo una pregunta que quisiera hacerle a otro de nuestros infectólogos, el doctor Alvarado. Fernando, abre tu micrófono, por favor. Fernando, me gustaría hacerte una pregunta porque en el chat vi que se estaba moviendo algo y hiciste una respuesta que quisiera tener una claridad para todo el mundo. Hay muchas dudas con referencia al test. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuánto tiempo dura? En tu experiencia, Fernando Alvarado es médico colombiano, es infectólogo también, es uno de los aquí partners de Federico, además del grupo de infectólogos acá de Central Florida, y con muy amplia experiencia, gran amigo, compañero de pacientes en los Adventist Hospital, y fue uno de los fundadores, soñadores de Coamel cuando comenzamos el proyecto hace 8 años. Dale, Fernando, cuéntanos. Sí, mucho soñador, pero todo esto requiere mucho trabajo, ¿no? Efectivamente, aquí la experiencia pues se está desarrollando hasta ahora, afortunadamente a un paso menor que lo que fue en Nueva York, como nos contaba la doctora Tello. Entonces vamos a ver si podemos aprender de los neoyorquinos.
Parece que aquí la gente no quiere aprender mucho porque no están usando máscara y el censo de AdventHealth, que es el sistema de hospitales más grande de Orlando, es muy alto. Creo que hay como 500 pacientes en los 12 hospitales desde Daytona Beach hasta Celebration. Creo que aquí precisamente el censo de hoy de Florida Hospital Orlando eran 108 pacientes, de los cuales unos 38 están en ICU. En Florida East Orlando también había bastantes pacientes, como la mitad del censo nuestro, es decir, por lo menos 25, 30 pacientes, y en Altamonte había 80 pacientes. ¿Al lado de tu oficina? Sí, de los cuales 15 estaban en cuidado intensivo. Entonces, pues, como tú o alguien mencionó, el doctor Tello, Javier, que el 20% de mortalidad de pacientes que entran a ICU, me parece que es de 20 a 25% una vez llegan a cuidado intensivo y hay que ponerles la cánula o la intubación. Entiendo que ahora realmente si no es de intubación ni se mandan al ICU porque no hay más camas de ICU. Entonces hay que rezar mucho y ojalá la oxigenación, el high flow heated cannula le funcione, porque si no es un problema. Y así, pues entiendo que Orlando Health, tal vez Javier sabe, no tiene más camas para ICU, ¿verdad? Está lleno. Está lleno, hay 1% o 0, que es lo mismo que 0% de espacio que queda para pacientes, o sea que para allá vamos. Este va a ser el segundo Nueva York a mi manera de ver. No, por referencia al test, ¿cuáles son tus opiniones cuando los tests Sí, terminan siendo negativos o positivos? verdad, el test. Entonces, parte del problema es los altos censos, mucha gente que necesita el test y ahora otra vez no hay suficientes tests. Cuanto más gente venga, pues más se demora el test, pero en mi experiencia es para outpatients, si no estás en el hospital, con mucha suerte es 2 o 3 días y generalmente son 5 días, una semana, y ahora en el county de Seminole y Orange puede demorarse de 1 a 2 semanas el test. Bueno, ya en 2 semanas, ¿ya para qué? ¿Ya se mejoró o se murió? ¿Sí? Pero en 2 semanas es un test inútil, digo yo. Hay que acelerar un poco el test para saber qué tratamiento darle a las personas, o si no, ¿para qué hacemos tests? Por supuesto. PCR, así lo que digo es que un 20% de las personas pueden ser asintomáticas, eso es lo que leí, no sé la experiencia de ustedes, y pueden ser asintomáticos la primera semana y luego poco a poco desarrollar más síntomas. Ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque este es un proceso que puede demorar unos pocos días o una semana, pero también hay casos que se pueda demorar 2 semanas. Nunca es tarde para hacer tests y sí hemos notado que a veces un test de PCR, no sé si eso tiene que ver con los reactivos, inicialmente la sensibilidad era baja, tal vez nos atrevimos a decir un 60, 70%, y por eso se estaban haciendo 2 tests en pacientes que iban a hospital. Porque el cuadro clínico era tan típico que dijimos, no, esta mujer que es joven o tiene 33 años, no tiene nada más, tiene una placa de tórax típica de neumonía viral o una neumonía típica, y estamos en una epidemia de COVID, pues ¿qué será? Pues COVID, hombre, porque así el test esté negativo, el médico pues tiene que hacer un diagnóstico clínico y el test es muy importante, pero en algunos casos es más importante pues el ojo clínico. Y en Sudamérica pues es muy importante el ojo clínico porque muchas veces ni hay tests ni hay nada, entonces le toca a uno con las uñas, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, pero creo que pronto vamos a estar como en Sudamérica, que no hay tests, no hay swaps, no hay termómetros. El oxímetro no puedes ir a Walgreens porque Walgreens no tiene, CVS no tiene.
Entonces, ni Amazon tiene tampoco. No hay oxímetros para la gente del común. Y inclusive el hospital tiene deficiencias para manejar tanto volumen de oxímetros y de termómetros. Bueno, tal vez termómetros no, pero oxímetros sí ha habido quejas. Entonces, estamos bastante mal. Yo creo que de aquí a 2, 3 semanas, a final de mes, esto va a explotar. Entonces necesitamos que la doctora Tello, el doctor Tello Senior y todos estén ayudando, no solo los ortopedistas, dermatólogos y los otros médicos, sino todo el mundo, porque esto no va a dar abasto a mi manera de ver. Nosotros aquí empezamos a ignorar los resultados negativos. Si era positivo, era bien positivo. Si era negativo, con toda la presentación de COVID, hacíamos todos los exámenes de los markers inflamatorios y si eso era positivo, básicamente el paciente era positivo, no importa que el swab era negativo. Teníamos pacientes que hacíamos bronchoscopy, que metes hasta abajo en el pulmón, sacabas un sample de eso hasta abajo en el pulmón y ahí salía positivo con 4 swabs que eran negativos de arriba. Así que entonces para nosotros empezamos a darnos cuenta que ese examen, si es negativo, pero es la presentación clínica, no importa, ya no dependíamos de ese test. Si era positivo, decimos ya, ese paciente en verdad es positivo y ya. Entonces en los que en verdad presentaban como una presentación que en verdad era, o también vi pacientes que eran positivos, que no tenían el X-ray que se parecía y no tenía tanto del otro. Veíamos de todo, pero lo que aprendí es que ese negativo básicamente no importa. Si tú tienes, como dice el doctor Alvarado, si tú tienes la presentación, olvídate que sea negativo, tú trata al paciente como es. Y es importante saber eso porque tienes que separar a los pacientes. Nosotros empezamos a tener pisos en el hospital que eran positivos o que eran patients under investigation o high suspicion, para no infectar los que en verdad eran negativos o en verdad pensaban. Pero ahora en Nueva York, todo el mundo gets a test. Entras al hospital, everyone gets tested. No importa con qué vengas. No sé si están haciendo lo mismo en Orlando, pero todo el mundo les hacen la prueba. Yo creo que eso que dice Daniela, viendo un paciente que tiene un test negativo y una ferritina, que son los inflammation markers en 2000, y pongamos un CRP en 200, y el cuadro muy típico, pues, dexametasona. Y después esperar hacer una prueba, pero time is of essence. Y esos pacientes deben ser manejados inicialmente como un COVID positivo. Eso va a tomar una diferencia.